Todo lo que se puede decir sobre las guerras ya está escrito. Homero ya escribió todo eso. De pronto podemos analizarlo de otra manera. Lo más importante es entender que las guerras son hechas por seres humanos. Son acciones humanas, no naturales, las que nos llevan a la guerra. Tan naturales como las que nos llevan a la pesta o las que nos llevan a la hambruna. Como periodista de conflictos armados cubrí, por ejemplo, parte de Etiopía. Y lo que había en Etiopía no es falta de alimentos. La hambruna de Etiopía tiene que ver con otra cosa. Es la falta de justicia en la distribución de los alimentos. El mundo produce hoy en día suficiente comida para todas las personas, pero esa falta de distribución tiene que ver con unos designios del poder. Eso no lo perdamos en cuenta porque es fundamental para entender las guerras. Y claro, las guerras tienen unas causas y esas causas hay que atenderlas. Digamos que es un sesgo médico, pero cuando uno atiende solo los síntomas y no las causas de la enfermedad, se enfrenta a un grave problema. Es que ha resuelto un pedacito, pero no ha trancado la enfermedad misma. Lo mismo sucede en las guerras. Fíjense en El Salvador. Cuando estábamos en El Salvador nos contaban, por ejemplo, de cómo hubo más muertos, la tasa de mortalidad era más alta en la posguerra que en la guerra. Y en la guerra salieron como 1 millón de personas, y en la posguerra han salido de El Salvador 2 millones de personas. Y en buena parte, ¿por qué los números son peores después de un acuerdo de paz que antes? Porque en ese caso no se atendieron las causas iniciales del conflicto. Eso es fundamental. ¿Cuáles son las causas que tenemos cuando planteamos una guerra? Pero hay otro elemento fundamental que debemos tener en cuenta, y es el de los actores que hacen la guerra. Uno no puede imaginarse un actor en cualquier guerra pensando en sus propios miedos. Uno tiene que examinar cuál es el actor real. Por ejemplo, una vez discutíamos en Gaza, en Palestina, si Hamas era un grupo nacionalista con un tinte islámico o era un grupo islamista con un elemento nacionalista. Depende de lo que uno responda, construye un modelo de paz y de negociación. Siempre hay que examinar la otra parte, pero no sobre la base de las mentiras de la prensa ni de nuestros miedos, repito, sino sobre la base de esa realidad. Entender cuál es la agenda real que tienen los otros actores. Claro, a veces esos actores se ven víctimas de una gran deshumanización. Por ejemplo, en la guerra de Ruanda, ustedes recuerdan, se convirtieron a los Tutsi primero en cucarachas para luego eliminarlos. A los judíos los acusaron de ser piojos para después eliminarlos. Entonces, a veces desconfiguramos al otro, le negamos su humanidad. Una cosa que observé hace pocos meses en la guerra de Ucrania es como unos sectores ucranianos trataban de convencerme que todos los rusos eran orcos, no eran seres humanos, eran orcos. Y del otro lado me decían que todos los ucranianos eran neonazis, todos. Con lo cual niego la humanidad y puedo producir la desgracia. Cosa importante analizar, las agendas. ¿Cuáles son las agendas de las guerras? Es posible que no nos guste, que no estemos políticamente de acuerdo con la agenda. Del contrario, pero hay que examinarla, hay que tomarla en serio. Buena parte del fracaso del conflicto palestino, donde también trabajé y estuve haciendo reportería, una guerra que tiene más de 60 propuestas de paz. Y uno diría, hombre, si tiene 50, 60 propuestas de paz, ¿por qué no ha hecho la paz? Porque ninguna de esas propuestas mira la causa real. Y la causa real es la ocupación de Israel del territorio palestino, la apropiación de Jerusalén, el impedimento de que los refugiados palestinos regresen a su tierra y otras cosas similares, que además ya tienen respuesta en el derecho internacional. No olvidemos las agendas. Pero dentro de ese afán por atender las agendas, que es muy importante, y de caracterizar quién está haciendo la guerra, aparecen por supuesto las falsas noticias. Yo les invito con todo respeto a que tratemos de mirar si eso que dice la prensa es verdad, si eso que nos llegó por las redes sociales es cierto, porque a mí me sorprende la capacidad con que construimos escenarios que no son reales. Por ejemplo, en el año 2003, Estados Unidos nos convenció que habían armas de destrucción masiva en Irak. Conclusión, en los primeros 2 años y medio se habla de 602.000 civiles asesinados. 602.000 civiles asesinados, sobre pretexto de las armas de destrucción masiva que no existían. O cuando nos dicen que todo el pueblo kurdo son terroristas. El pueblo kurdo tiene 45 millones de habitantes. Yo tuve la posibilidad de, como periodista, moverme
en Irak, en Siria, en Turquía, en los territorios de ellos. Estuve con un batallón de mujeres sirio-kurdas en el norte de Siria, y lo que uno ve es que hay otras causas que deben examinarse. A veces la simpleza nos lleva a eso. Y un ejemplo de esa simpleza es la guerra contra el terror. Entonces nos dicen, no, es un problema de terroristas y ciudadanos. La guerra contra el terror ha fracasado. Fíjense que Estados Unidos usó eso en Afganistán y después de 20 años tuvo que salir, porque nunca entendió que no era un problema de terroristas, sino de seres humanos, que había unas agendas que se debían resolver y que nunca fueron atendidas. Y hoy en día, cuando uno visita Kabul y habla con las víctimas, reconoce inmediatamente la cantidad de males que hizo Estados Unidos, porque nunca entendió a las comunidades, nunca entendió a la gente de a pie, y eso es fundamental. Así nos han estado mintiendo sobre muchísimas guerras. Por ejemplo, cómo en Europa hoy en día aparece una doble moral. La Europa que nos vendieron de los derechos humanos, la Europa que guiaba parte de la iluminación del pensamiento más importante de la modernidad, ahora está reducida a una doble moral. Si usted es refugiado ucraniano o ucraniana, es recibido con las puertas abiertas, y eso me parece muy bien. Pero cuando los sirios llegan a tratar de entrar a Polonia, no los dejan entrar. Cuando uno ve que los refugiados y los migrantes africanos tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa a buscar una alternativa frente a su vida, lo único que uno ve es unas persecuciones que llevan a que hoy por hoy el Mediterráneo es un cementerio de refugiados, de miles de cuerpos de refugiados que han quedado allí tratando de buscar una vida mejor. Esa doble moral es la que tenemos. La doble moral que nos dicen, de acuerdo al derecho internacional, es cierto, Rusia ha ocupado a Ucrania, eso es verdad. Y Ucrania tiene el derecho a la resistencia, a defenderse de una ocupación. Pero esa misma doble moral lleva a que no acepten que lo que hace Israel en Palestina es una ocupación y que los palestinos tienen derecho a la resistencia, el derecho a defenderse. Eso no nos aparece en el imaginario. Y así vamos construyendo unos enemigos del tamaño de nuestros miedos. Y por supuesto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Pero en el marco de todas estas guerras que he mencionado y en las que he podido cubrir como periodista en Afganistán, en Siria, se enfrenta uno con algunos elementos casi conspirativos. Parece que las guerras se las inventan o en una cueva de Al Qaeda o en un cuartel de la CIA. Y eso no es cierto, hay causas concretas locales. Es cierto que en la guerra de Siria muchos metieron mano, pero inicialmente la guerra de Siria era una agenda local, con sus propios problemas. No neguemos las cosas locales diciendo que todo es culpa de una conspiración, porque por ahí no avanzamos mucho. Pero ¿qué encontramos importante ahora, hoy, en este momento, en esta ciudad? Que cuando pensamos en la guerra, estamos pensando en otras cosas que confluyen. Primero, una gran crisis económica. La crisis mundial económica del 2008 no se resolvió. Y luego nos vino la crisis económica el frenazo que produjo la pandemia. Y luego de eso, el frenazo que está produciendo la inflación en Europa, la guerra de Ucrania. Frente a eso, ¿cuál es la respuesta económica del mundo? Pero tenemos otro, como si fueran los 4 jinetes del apocalipsis, el riesgo de hambre. Ya las Naciones Unidas han identificado 20 países que pueden desarrollar hambrunas por el bloqueo al mercado mundial de alimentos debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Doy solo un dato: más del 30% del trigo que se consume en el mundo es producido en Rusia o en Ucrania. La mayoría de fertilizantes que hacen posible la producción agrícola sale de Bielorrusia. La afectación es directa. El 70% del grano egipcio, el 80% del grano de Nigeria viene de esos países. Y son países que pueden entrar en una hambruna, igual que Yemen, igual que Líbano, igual que Afganistán, porque dependen de esa despensa de comida que es Ucrania. Y como si no tuviéramos suficiente, está el cambio climático. Cuando ustedes ven el mapa de África, esto que llamamos el cordón de la Sahara Occidental, el desierto del Sahara, ha ido creciendo. Hay zonas donde ha crecido hasta 10 kilómetros al año, con lo cual desplaza poblaciones, desplaza animales y genera disputas por el agua y por el territorio para pastear los animales. Con lo cual tenemos uno más de los tantos elementos que contribuye a la guerra, más la gran depredación por elementos como el coltán, que nos explica la guerra en Congo,
o por algo absolutamente inútil como los diamantes que nos explica la guerra de Sierra Leona y de Liberia. A eso hay que sumarle la sed de petróleo que explica la guerra de Irak o la pelea por el gas que explica la guerra en el caso de Ucrania. En ese universo de cosas tenemos entonces el riesgo de hambruna, el riesgo de una recesión económica, pero aparece otro fenómeno importante, el riesgo de una guerra nuclear. Ustedes recuerdan el accidente de Chernóbil. Bueno, en el mismo país donde está Chernóbil, que es Ucrania, existe la central de Zaporilla. Zaporilla es la central nuclear más grande de Europa y ha habido combates alrededor de Zaporilla. Si esto suele suceder o llega a suceder en el peor de los escenarios, vamos a tener un escape radioactivo que va a afectar, por supuesto, a todo el planeta. Pero además de eso hay las amenazas de usar armas nucleares, así sea de manera limitada. Es decir, el riesgo de la guerra nuclear sigue apareciendo ahí. ¿Qué hacemos frente a todo este panorama? Una cosa negativa y otra que es una invitación. La negativa, tratemos de combatir los fanatismos. Tenemos una serie de nacionalismos, de fanatismos en lo religioso, de fanatismos en lo político, que están llevando al ser humano a su acabose, porque no hay posibilidad de superarlo. Ese afán colectivo de vamos todos en el mismo barco, tratemos de salvarlo, lo hemos ido rompiendo porque la gente ha empezado a pensar en términos de su etnia, de su grupo, de su pequeña parcela. El proyecto universal ha ido desapareciendo en Europa, en el mundo por completo, y guerras como la de Etiopía no es una guerra étnica, es una guerra económica. El genocidio de Sudán, en Darfur, donde trabajé durante 8 meses como médico, no era un genocidio étnico para nada, aunque lo digan el 90% de los libros académicos. El genocidio se debía a problemas socioeconómicos fundamentalmente. Vale anotar ahí que la academia nos ha fallado, porque ha intentado convencernos o de la guerra contra el terror, o de que todas las guerras en África es porque son negros, que toda la guerra en Oriente Medio es porque son musulmanes, y se nos olvidan las agendas reales. ¿Qué hacer entonces? Combatir los ismos. Creo que los ismos, los fanatismos, nos han negado, dentro de ellos, la idea de la guerra contra el terror que mencionaba, el nacionalismo y el fascismo que se ha ido exacerbando en muchos países. ¿Y qué hacer en términos positivos? Yo creo que recuperar los derechos humanos, recuperar la lógica, la racionalidad. Hemos renunciado a la idea de ver la realidad. Yo siempre suelo invitar a mis estudiantes que la mejor manera de estudiar Neiva no es leyendo libros sobre Neiva, es yendo a Neiva. La mejor manera de calmar la sed no es diciendo agua, 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 es tomando agua. Y yo invito a contracorriente a que dejemos de pensar que en las palabras podemos exorcizar la realidad. No, lo que hay que cambiar es la realidad, no las palabras. Y creo que la humanidad, y es lo que he visto en diferentes guerras, está atrapada en discusiones semánticas, en discusiones parciales que no le permiten ver que lo que está en juego hoy en día es el futuro de la humanidad. Entonces, en ese orden de ideas, debemos pensar las guerras como un desafío que ya no solamente es por quien pega tiros, sino cómo construimos un mundo diferente donde ese pegar tiros no tenga ningún sentido. Y termino diciéndoles que todo lo que he dicho de otras guerras aplica para el conflicto colombiano. Muchas gracias.